a nuestra jornada de hoy. Y el tema que les traigo es cómo medir la efectividad de un comité. Bueno, este tema lo escogí precisamente porque algunos amigos nuestros, clientes y colegas, me hicieron una consulta la semana pasada con esta pregunta y tuvimos una conversación, yo les di algunas ideas. Y pensé que de todas esas ideas podíamos armar esta presentación, esta charla, y que pueda quedar en beneficio de la audiencia que nos acompaña todos los viernes, ¿no? Entonces, realmente no hay una única regla para poder medir la efectividad del comité o de un comité, eh, pero aquí les traigo algunas ideas, ¿no? Divididas en 4 partes, ¿no? O sea, primero los principios que deberíamos tener en cuenta en la medición de la efectividad de un comité, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, cuáles son las modalidades que puede tener esta medición de efectividad, o sea, quiénes son los llamados a medir esta efectividad. En tercer lugar, cuáles son los criterios que deberían primar o deberían ser importantes en esta medición, ¿no? ¿Qué es lo que queremos medir, ¿no? O sea, ¿a qué le vamos a dar puntaje alto? Y finalmente, ¿cómo sería el proceso, ¿no? Ya, digamos, si queremos proceder a medir la efectividad de un comité o de los comités de la organización, ¿cuál sería el paso a paso, ¿no? Donde yo he establecido, digamos, 5 etapas, ¿vale? Entonces vamos con esto, comenzando por, bueno, primero, los principios fundamentales en la evaluación, ¿no? Primero que nada, antes de los principios hay que decir que hay varios tipos de comités, ¿no? Entonces, cada historia es diferente. Tenemos los comités más clásicos que hay en las entidades financieras, son los comités que representan a la junta directiva o al consejo de administración. Esos son los comités, digamos, más clásicos, pero no son los únicos, ¿no? Se llaman comité de consejo, comité de junta directiva. También tenemos los comités administrativos o los comités gerenciales, ¿no? Los propósitos son distintos. Para un comité de junta directiva o de consejo de administración, lo que se busca es 2 cosas, básicamente. En primer lugar, lo que se busca es descargar un poco, ¿no?, la intensa agenda que tiene la junta directiva. Y en segundo lugar, se busca una mayor especialización, ¿no? Las juntas directivas típicamente son juntas que tienen perfiles muy diversos, y precisamente eso es lo que se busca y eso es positivo, ¿no? Pero en algunos temas se requiere cierto grado de especialización, temas tecnológicos o temas de auditoría o de compliance o de riesgos, ¿no? O de modelos, se requiere cierto matiz de especialización, ¿no? Entonces ahí entran los comités, en donde la composición de los comités está un poco más orientada a esa especialización, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las 2 cosas que normalmente se buscan en los comités de junta directiva. Y por otro lado, tenemos los comités de la administración. Entonces, ahí no buscamos lo mismo. Ahí lo que estamos buscando es digerir un poco ideas, propuestas, proyectos que posteriormente van a ser o pueden ser enviados para decisiones de comité o de junta directiva, ¿no? Digamos, coloquialmente podemos decir que estamos masticando un poco y estamos procesando un poco para que así, digamos, tengamos un filtro previo en la gerencia, en la administración, que pueda dar, digamos, información más precisa, ¿no? O, digamos, más compacta a la junta directiva o a los comités de junta. Y la segunda cosa que se busca es diversidad, ¿no? A diferencia de los comités, digamos, los comités de junta directiva, en donde buscamos más especialización, aquí en los comités administrativos lo que buscamos es diversidad. ¿Por qué? Porque los procesos son transversales,
Entonces, en un nuevo proyecto necesitamos, o sea, por ejemplo, en el comité de nuevos productos, necesitamos alguien de negocios, fundamental. Necesitamos alguien de legal, ¿no? Porque queremos que todas nuestras ideas estén bien plasmadas. Necesitamos alguien de operaciones, ¿no? Probablemente alguien de tecnología, alguien de riesgo operacional, ¿no? Entonces, ahí lo que se busca más bien es diversidad para que así los proyectos tengan, digamos, una mayor cantidad de opiniones, retroalimentación y recomendaciones. Muy bien. Entonces, cada historia es distinta, ¿no? Entonces, pero esta es una, digamos, propuesta que les planteo para poder medir la efectividad de los comités de una manera general, ¿no? Obviamente habrá que hacer algunos cambios si es que se trata de medir un comité de junta o si es un comité administrativo, entonces hacemos algunos cambios, algunas adaptaciones, pero esta es una propuesta general. ¿Cuáles son los principios que yo considero que deberían primar en esa evaluación del comité? Miren, primero, el evaluador más importante es el usuario, ¿no? Entonces, digamos que si tú le preguntas al comité y le pides una autoevaluación, ¿no? Rara vez el comité va a autoevaluarse mal, digamos, ¿no? Aun cuando probablemente no está teniendo una buena efectividad y no está haciendo un buen trabajo, rara vez se va a autoevaluar mal. Entonces, realmente, ¿qué es importante? Que el usuario sea el evaluador. Y esto aplica para todo, ¿eh? O sea, aplica para todo. Entonces, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué tal cocinas? ¿Qué tal cocinas? Te pregunto, ¿no? O me pregunto a mí mismo, o ustedes me preguntan a mí, ¿no? Ernesto, ¿sabes hacer ceviche peruano? Y yo te digo, sí, claro. Ah, sí. ¿Y sabes hacer el ceviche peruano con el pisco sour? Sí, 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 claro. ¿Y qué tal? Ah, el mío es el mejor, ¿no? Pues eso no vale. No vale. Porque todos pueden decir, mi ceviche es el mejor, mi pisco sour es el mejor. De hecho, en mi grupo de amigos, todos ellos individualmente dicen que hacen el mejor pisco sour peruano. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que vale ahí? Lo que vale es lo que opina el usuario. O sea, si yo les preparo un pisco sour a ustedes y les invito y ustedes me dicen, este es el mejor pisco sour que he probado en toda mi vida, eso es lo relevante. No lo que yo diga, sino lo que opine el usuario. Eso vale para todo, ¿no? A veces perdemos un poco de vista eso y nos enfocamos más en las autoevaluaciones que no consideran la opinión del usuario y caemos en el obstáculo de buscar una mejora continua, ¿no? Entonces, obviamente, si yo me pregunto, pues, ¿qué tal el pisco sour que hago? Ah, buenísimo, ¿no? Pero entonces, no, yo tengo que preguntarle a los usuarios, a los que prueban ese pisco sour y la opinión de ellos será mucho más relevante que la opinión propia que yo puedo tener, ¿no? La mía no la puedo dejar de tomar en cuenta, pero no me puedo basar solamente en la mía, ¿vale? Entonces, ese es un principio fundamental. Cuando tú diseñes una herramienta para poder medir la efectividad o para poder evaluar la efectividad de un comité o de una junta directiva, porque al final una junta directiva también es un comité, una forma de comité. Entonces, no te olvides que lo más importante es la opinión del usuario. Vale. Entonces, que es el que acude, ¿no? El usuario o el acudiente también le llaman. Segundo principio, el diseño de la evaluación o del formato de evaluación debe ser participativo. Debería ser, esa es mi opinión, ¿no? ¿Para qué? Para evitar sesgos, primero. Segundo, para hacer, digamos, para generar un sentido de pertenencia en las diferentes áreas, ¿no? En los diferentes niveles. Y al final todo eso recae en una mayor credibilidad de la herramienta, a todo nivel,
¿no? Para todos los grupos, porque todos tienen la posibilidad de participar. ¿Ok? Bien. Tercer principio, la evaluación es parte de un proceso continuo. O sea, cuando tú revisas normativas, por ejemplo, tú revisas algunas regulaciones de algunos de los países, dicen, que la junta directiva de la entidad y sus comités delegados o sus comités designados deberán ser evaluados de manera permanente, por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces, eso se toma como un tema normativo, mucha gente toma eso, hay que evaluar, ya, bueno, ¿qué hacemos? Autoevaluación, ya, toma, reparte esto, ya, que llenen, listo, y después le ponen un check, ¿no? Y lo ven como algo de compliance, ya, cumplimos con eso, un check. Pero realmente, el objetivo de la evaluación es ver oportunidades de mejora, ¿no? A ver, analicemos, o sea, ¿en qué aspectos hemos salido bajos? ¿No? 2, ¿qué podemos hacer para mejorar ahí? ¿No? 3, ¿cómo lo hacemos cuando lo hacemos? 4, ¿cómo comprobamos que eso que hemos hecho funcionó? ¿Okay? Entonces, y eso es parte de un proceso continuo. Entonces, es muy parecido a las evaluaciones de personal, ¿no? Entonces, si las evaluaciones de personal que suelen denotar brechas de competencia en las personas no son trabajadas, entonces no sirvió. Porque al final lo que uno busca es cerrar brechas de competencia. Bien. Y cuarto principio, la efectividad implica, ¿qué cosa es efectividad? ¿No? Implica acercar a la organización a sus objetivos. O sea, para eso está el comité, para buscar cómo acerca a la organización hacia sus objetivos. ¿Ok? Muy bien, esos son nuestros principios fundamentales. Entonces, en todo momento debemos considerar estos 4 elementos durante las 5 etapas que les voy a plantear más adelante. Bien, ¿cuáles son las modalidades de evaluación? Bueno, primero la autoevaluación. La autoevaluación, tengo que comentarles que es la más usual, la que todo el mundo usa. Bueno, no todo el mundo, pero muchos usan la autoevaluación porque es sumamente práctica. O sea, haces un formulario, se lo das a los miembros del comité, que son 8 o 10 personas, lo responden en el momento que pueden, marcan unas X, se tabula y ya está. Entonces es muy práctico y eso hace que sea más fácil y por lo tanto que sea una herramienta muy usada. Bien, pero también la autoevaluación de todas es la herramienta que puede tener mayor sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos, o sea, normalmente los miembros del comité van a tener cierta tendencia, ¿no?, a no evaluarse mal, que rara vez se van a evaluar mal. Ahora, nada más recalco, aquí estamos evaluando al comité, no estamos evaluando a los miembros, o sea, no estamos evaluando a fulano, mengano, sutano, ¿no? No, estamos evaluando al comité. Es una pregunta para el comité, ¿ok? Eso es importante porque, digamos, o sea, lo peor que puede pasar en una relación de trabajo es que la gente pueda tomarse algo personal, ¿no? Entonces aquí no estamos personalizando nada, estamos evaluando a los, digamos, estamos evaluando al comité como tal, como grupo, como conjunto, ¿ok? Muy bien. Segundo, la segunda modalidad de evaluación, obviamente, como comprenderán y por lo que les he dicho, es la que a mí me gusta, ¿no? Es la evaluación de los usuarios, ¿no? La evaluación de los usuarios es la más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los usuarios son subordinados del comité. O sea, el vicepresidente de finanzas va al comité a hacer su propuesta, ¿no? Y tiene que acogerse a las decisiones que tome el comité. Es un usuario y es un subordinado a las decisiones del comité, ¿no? Entonces es difícil cuando el usuario tiene que evaluar a un órgano de gobierno superior.
¿no? Es como evaluar un jefe. Yo te digo a ti, a ver, evalúa a tu jefe. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay una condición de subordinación, ¿no? Entonces, al revés sí. Cuando hay, cuando hay una relación de una condición de supervisión, o sea, de arriba hacia abajo, sí, ¿no? No es tan difícil, pero de abajo hacia arriba sí es difícil, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? Entonces, eh, el subordinado siempre quiere tener una buena relación, normalmente, ¿no? Quiere tener una buena relación, no quiere relaciones complicadas con el órgano superior o con sus superiores, entonces va a huir un poco de, de esa evaluación dura. Esa es la parte, digamos, más difícil. Pero lo bueno de una evaluación de los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? Todos los que usan, o sea, al comité en el sentido, digamos, operacional. Los usuarios son los que se presentan al comité, los que acuden, los que presentan proyectos, y también los usuarios son los que delegan en un comité, o sea, los miembros de junta directiva, por ejemplo, ¿no? También son usuarios. ¿Ok? Bien. Entonces, los usuarios son los mejor llamados a evaluar, porque ya les expliqué con ese ejemplo del pisco sour, o sea, ¿quién tiene que decir si yo preparo los mejores pisco sour? Pues el que se va a tomar el pisco sour, él es el que tiene que decir, no yo. Yo podría decir muchas cosas, ¿no? Y podría decir que hago el mejor lomo saltado del mundo y la mejor papa a la huancaína y el mejor ceviche peruano y tanta cosa, ¿no? Pero eso no vale, lo que vale es lo que diga el usuario, el comensal en ese caso. Bueno, entonces, eh, la tercera modalidad de evaluación, ojo que estas no son excluyentes, o sea, tú puedes tener las dos modalidades, o las tres, o las cuatro, ¿no? La tercera modalidad es la evaluación 360, todos contra todos. O sea, los miembros de junta directiva evalúan a los miembros del comité, los miembros del comité se autoevalúan también, los usuarios, que son los que presentan al comité, también evalúan a los miembros del comité, ¿no? Entonces es todo contra todos, 360, ¿ok? La ventaja es que pues todos participan, ¿no? Pero la desventaja es que puede haber un sesgo al promedio. O sea, recuerda que si la escala es del 1 al 5, por ejemplo, entonces, y alguien pone un 1, o sea, la mitad del grupo puso 1 y la otra mitad puso 5, el promedio va a ser 3. Ese es el sesgo al promedio, ¿no? Entonces uno va a decir, ah, bueno, están regular, pero no están regular. La mitad te ha puesto 1, no puedes estar regular. Entonces, ahí lo que hay que hacer en una evaluación 360 es tomar los resultados de la evaluación y segregarlo por grupos, ¿no? El grupo de junta directiva, el grupo de gerentes o vicepresidentes, el grupo de los que conforman el comité, o sea, separarlo por grupos, ¿ok? Muy bien. Listo. Entonces, pero también es válido, ¿no? Es un mecanismo válido. Cada organización tiene su propia complejidad, su propia naturaleza. O sea, ¿cuál es mejor, no? O sea, antes de que vengan las preguntas aquí en el chat, ¿cuál recomiendas tú? Pues ninguno recomiendo. ¿Por qué? Porque primero depende de la organización, depende de la naturaleza del comité, del tipo de comité, depende del contexto, depende del ámbito regulatorio, depende de la madurez que tenga el comité. No es lo mismo un comité que tiene 6 meses funcionando que el que tiene 6 años. Depende de, pues, realmente muchas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que aquí no hay uno que sea mejor que el otro, sino que más bien el, podemos tener las 4 opciones y escoger cuál de las 4 o cuáles de las 4, porque no necesariamente tiene que haber una, no son excluyentes. Entonces, y la cuarta es la evaluación externa, ¿no? Entonces, la cuarta contratas a una empresa externa, una empresa de auditoría o una empresa de consultoría externa, y ellos llegan a hacer la evaluación. ¿Ok? Bien. Es más costosa, ¿no?
se te van a ir fondos ahí con esa consultoría por razones obvias, ¿no? Porque va a llegar la empresa consultora y pues lo primero que va a hacer es entender el contexto, ¿no? A ver cuál es la organización, cómo funciona, cómo son las reglas, cómo ha sido en el pasado, o sea, hace una serie de entrevistas con personas clave, ahí se va un montón de tiempo, tiempo de la consultora es dinero, ¿no? Entonces ahí se va un presupuesto eh, y también tiempo, porque ellos tienen que primero entender el negocio, ¿no? Cuando lo hace la misma organización, ya la organización tiene claro su objetivo. Normalmente los que participan aquí en estas evaluaciones que son internos ya saben el plan estratégico, tienen mucho conocimiento, pero cuando llega un externo, tiene que conocer. Ahora, la desventaja o la ventaja que puede tener un externo es que es independiente, ¿no? Entonces, y esa es una de las cosas, es digamos, una característica importantísima que se recomienda en toda evaluación, ¿no? La evaluación independiente. Porque por todos lados, en el 1, en el 2 y en el 3, en las 3 opciones, vas a encontrar cierto sesgo, ¿ok? Y otra ventaja que tiene, digamos, la evaluación externa es que te hacen análisis, ¿no? Y todo informe, recuerda que todo informe de consultoría siempre termina en recomendaciones, cosa que en las 3 primeras opciones no tienes recomendaciones, ¿no? Pero en la cuarta sí. Cuando llega un externo, te hace recomendaciones, ¿ok? Entonces, o por lo menos eso es lo que debería ser parte del entregable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los posibles criterios? ¿En qué se va a evaluar al comité? Porque yo les he puesto 10 criterios, ¿no? 10 criterios. Vamos a movernos un poquito que el sol está terrible. Ya, ahí está un poco mejor. Bueno, entonces, les he puesto 10 criterios. Estos son criterios referenciales, por si acaso. No son criterios absolutos que tienen que ser aplicados a rajatabla, ¿no? No vayan a llegar el lunes donde su jefe va a decir, jefe, ya estos son los criterios, que Bazán dice que esto es lo que hay que hacer. No, 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 no. Estos son, mira, es más, hay que ser tan cuidadoso porque puse posibles criterios, ¿no? O sea, no son criterios mandatorios, no, son criterios referenciales, ¿ok? Todo depende de las circunstancias, ¿ok? Pero que ayudan, yo pienso que ayudan. Primero, primera gran pregunta, ¿no? El comité nos acerca a los objetivos, entonces tienes dos opciones. Puedes poner muy poco, las 5 opciones, ¿no? Puedes poner muy poco, poco, regular, ¿no? Moderadamente, digamos, mucho, ¿no? Eh, o significativamente, ¿no? Entonces, algo así, cinco niveles. Y cada uno de esas opciones, que son las respuestas a esta pregunta, tiene un puntaje del 1 al 5. Entonces, eso te permite tabular al final, ¿no? Entonces, si te responde el comité nos acerca a los objetivos, muy poco, entonces le das 1, ¿no? Pero la persona está marcando la X. O sea, se llama quali-quanti, ¿no? Quali porque la respuesta va cualitativa, pero se termina convirtiendo en cuantitativa. Bien, entonces, la otra opción que tienes es que no lo plantees como pregunta, sino que lo planteas como afirmación. Es decir, el comité acerca a la organización a sus objetivos. Y las respuestas o las opciones que debe marcar el evaluador va muy en desacuerdo, algo de acuerdo, muy de acuerdo, ¿no? Esa es otra opción, pero igual va del 1 al 5, como tú quieras. Lo puedes plantear como pregunta o lo puedes plantear como oración para que la persona diga si está realmente de acuerdo o no. ¿Okay? Obviamente, la recomendación es que todo esto sea anónimo. Ya hemos hablado de la condición de subordinación, de temores a represalias. Entonces, para hacerlo,
digamos, para quitarle ese sesgo que podría parecer, lo ideal es hacerlo anónimo, ¿ok? Bien, porque al final, digamos, o sea, no sirve de nada que se identifique a la persona, ¿no? También lo que puedes hacer es dar una opción de comentarios adicionales, ¿no? Para que si la persona quiere dar opiniones abiertas o recomendaciones, lo que sea, lo puede hacer y no lo limite solamente a las preguntas. ¿Okay? Bien, segunda pregunta, el comité plantea preguntas de relevancia. Mira, una de las cosas que son características de un buen comité son las preguntas, ¿no? Las preguntas. Pero las preguntas de relevancia, o sea, porque a la hora de preguntar podemos preguntar lo que sea. Entonces, lo que nosotros quisiéramos son preguntas de relevancia. Para que un comité haga preguntas de relevancia, el comité tiene que haber tenido un grado de atención a la exposición que ha recibido, un nivel de concentración muy bueno, un entendimiento de la problemática, sobre la base de la experiencia, sobre la base de otros casos, ¿no? Entonces, cuando se hacen preguntas de relevancia, normalmente es porque el comité ha estado bien enfocado, o los miembros del comité están bien enfocados, ¿ok? Bien. Y al final, o sea, yo soy usuario de comité y también en el pasado he sido miembro del comité, ¿no? Eh, entonces, he estado de los dos lados. Yo les puedo decir que los mejores comités son los comités donde te hacen preguntas, pero preguntas buenas, ¿no? Preguntas, no te van a preguntar eh, de qué color es el cielo, te van a preguntar cosas que te hacen pensar, que te hacen pasar la saliva, ¿no? Que realmente te aclaran o te retan, ¿no? Entonces, a través de preguntas, a través de preguntas. Bien. Tercero, el comité practica el pensamiento crítico constructivo. Mira cómo yo lo he puesto, ¿ah? Porque yo iba a poner pensamiento crítico, ¿no? Pero siempre he dicho que a mí me encanta el pensamiento crítico, ¿no? Pero siempre he dicho que la crítica es algo fácil, ¿no? O sea, es fácil criticar. Pero ¿qué pasa? Que el, el miembro comité, ¿no? Sobre todo si es un miembro comité de junta directiva, no puede estar en el día a día de la organización. No puede estar. Entonces es un poco injusto que él critique cuando él no puede estar, ¿no? Entonces ahí entra el pensamiento crítico constructivo, ¿no? O sea, la diferencia es que la crítica destructiva es la que solo critica. En cambio, la crítica constructiva es la que aporta. Como su nombre lo dice, construye, ayuda a construir, ayuda a enmendar el rumbo, ayuda a corregir los errores. Y es bueno, o sea, si no fuésemos críticos nosotros, las personas no fuésemos críticos, no podríamos mejorar, no podríamos mejorar, ¿no? Y lo que queremos es mejorar como personas, como profesionales, eh, mejorar, que nuestra organización mejore, que todo mejore. Eso es lo que queremos. Entonces, el insumo fundamental es el pensamiento crítico, ¿no? Pero para que no se entienda mal, eh, porque sí puede darse el caso de comités que se dedican a criticar, a criticar, a criticar, digamos, el acudiente sale mirando hacia el piso, ¿no? Desmoralizado. Bueno, con esos típicos comentarios, ¿no? Cuando yo estaba en el banco tal, ¿no? En mi época, no sé qué, esto era así, o sea, espera, entonces, cuál es tu aporte? O sea, y ese aporte, y aquí la pregunta 3 conecta con la 2, ¿ok? Que son las preguntas de relevancia. Bien, listo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuarto elemento, el comité muestra permanente respeto a sus acudientes. Ustedes me dirán, pero Ernesto, ¿cómo vas a poner esa pregunta? Obviamente que sí. Ajá, ¿y lo has preguntado? ¿Por qué? Porque mira,
el respeto es un conjunto de muchas manifestaciones, ¿no? El respeto se manifiesta de muchas formas, ¿ok? Y yo te puedo decir que yo he estado en juntas directivas, porque a veces me toca exponer, no voy a decir nombre, pero yo he estado en juntas directivas, ¿ah? Y esperando, pero presenciando una exposición y alguien exponiendo y algunos miembros del comité chateando de junta directiva, ¿no? Es una falta de respeto, ¿cierto? Entonces, el respeto es también puntualidad. Yo te puedo decir que hay comités que conozco que no empiezan puntual. Entonces, eso es una muestra de respeto, ¿no? El respeto no solamente es la forma en cómo se dirige, digamos, el miembro del comité a los acudientes o la forma como les habla, o sea, no solamente es eso, son muchas cosas, ¿no? Pero esta es una pregunta obligada. Ahora, tú me dirás, no, pero es que en mi organización el respeto es completo. Bueno, pregúntalo y ahí van a sacar el máximo puntaje si es que es así. No pasa nada. En algún momento, si tú consideras que la pregunta está de más, porque siempre sacas 5, 5, 5, quitas y cambias el formulario de evaluación, ¿no? Pero este es un elemento importante. ¿Por qué? Porque el liderazgo empieza arriba. El liderazgo empieza en la junta directiva, en los comités de la junta. Ahí empieza el liderazgo. Entonces, y ahí es donde el líder demuestra si se inclina más hacia el ego, ¿no? O si se inclina más hacia el desarrollo del liderazgo de los que están, digamos, subordinados a ese órgano de gobierno. Bien, siguiente pregunta. ¿El comité practica la asertividad? ¿No? La asertividad es fundamental, porque, sobre todo porque hay una condición de poder, ¿no? O sea, los miembros del comité tienen poder. Entonces, el poder tiene un problema. Bueno, el poder tiene muchos problemas. Pero uno de los problemas que tiene el poder es que alimenta mucho tu ego, ¿no? Entonces, y, y eso no contribuye a, a una mejor relación entre las partes, sobre todo en esta condición de subordinación. Entonces, la asertividad es muy importante, ¿no? La asertividad. Entonces, esta pregunta conecta con varias. Conecta con la 3, conecta con la 2, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las mejores formas de practicar la asertividad es a través de preguntas. A través de preguntas. O sea, muchas veces nos hacen una pregunta y con esa pregunta nosotros digamos, en un análisis de conciencia podemos cambiar de criterio. Por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta a ustedes, ¿no? Y les puedo decir, ¿cuándo fue la última vez que fueron a un examen médico? Un examen de rutina médico. Y solamente con esa pregunta, entonces ustedes lo que empiezan a maquinar es, mira, hace tiempo, sí, eso fue hace como 3 años. Entonces, por lo tanto, tengo que ir, ¿no? Por lo tanto, creo que tengo una tarea incompleta, ¿no? Una tarea pendiente. Entonces eso lleva a que las personas concluyan, pero con asertividad, usando preguntas. Mayéutica se llama eso. Y la asertividad consiste en no hacer sentir mal a la persona, ¿no? O sea, plantearle la pregunta, pero sin hacerle sentir mal, ¿no? Yo podría plantear una pregunta, pero
esta pregunta podría ser, ahora me voy a ir al extremo opuesto, ¿no? Que sería, ¿no te da vergüenza que hayan pasado 3 años que no hayas ido a una cita médica para una revisión de rutina? O sea, la persona se va a sentir mal. Entonces, fíjate que cómo el mensaje es el mismo y el resultado es el mismo. La persona tomó conciencia que tiene que ir al médico, pero puesto de dos maneras diferentes. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante porque pasa que no hay quien le diga a los miembros del comité, ¿no? Por esta condición de subordinación, no hay quien le corrija algunas cosas. ¿Okay? Bueno, sexto, el comité practica la empatía. La empatía es otra cosa, es fundamental. La empatía, ¿por qué? Porque esto es como en el fútbol, el entrenador tiene que ser empático con sus jugadores, porque el entrenador no juega, ¿no? O sea, tiene que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? O el hincha de fútbol con el equipo de fútbol. Es difícil, ¿por qué? Porque los que juegan son ellos, ¿no? Entonces, y aquí la idea es que estas respuestas, si las ponemos en manos de los usuarios, entonces los usuarios van a dar su retroalimentación. ¿Ok? 7. El comité promueve la búsqueda de soluciones efectivas, ¿no? Soluciones efectivas, que pueden ser soluciones prácticas y efectivas también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también he conocido comités, o sea, yo tengo 26 años de experiencia profesional y he participado en muchísimos comités y he visto muchas cosas, y he visto comités que te dicen, no, no quieren tomar la decisión, y dicen, bueno, ¿sabes qué? Tráeme más información y regresa la próxima sesión, ¿no? Una semana, 2 semanas, un mes, o sea, entonces eso no promueve la búsqueda de soluciones efectivas. De hecho, ese mismo comité estaría fallando también en el punto 1, porque no está acercando a la organización a sus objetivos, ¿no? Y además no está mostrando empatía. ¿Por qué? Porque el funcionario de crédito, al cual están pidiendo una mayor información que de repente no es tan relevante, tiene que ir donde el cliente, hacer todos los esfuerzos para que el cliente no se cambie de, digamos, de banco para el crédito, y eso requiere una cualidad importante que es la empatía. 8. El comité retroalimenta y recomienda. Esta es una virtud importante de los miembros del comité, retroalimentar, ¿no? Cuando tú empiezas a combinar todas estas cosas, la retroalimentación con la asertividad, con la empatía, con las preguntas, puedes tener comités memorables, ¿no? Y también la recomendación. La retroalimentación es lo que se llama el feedback hacia atrás. Mira, a mí me parece que este análisis que has hecho ha estado muy bien, ¿no? Yo le agregaría, y aquí viene la recomendación, yo le agregaría que las proyecciones, en lugar de que lo hagas por el periodo de tiempo del crédito, tal vez que lo hagas por un año más, por ejemplo. Ahí estoy diciendo. Entonces, una cosa es la retroalimentación, que es hacia atrás, ¿no? Y la recomendación, fíjate que es hacia adelante, ¿no? O sea, la retroalimentación se llama feedback, ¿no? La recomendación, creo que le llaman feed forward, ¿no? Hacia adelante. Bueno, pero son las dos cosas, ¿vale? 9. El comité es puntual, importantísimo, ¿no? Es importantísimo, ¿por qué? Porque ahí estás demostrando no solamente respeto, sino que si el comité no es puntual, le está restando valor a la organización. ¿Por qué? Porque le está restando tiempo. O sea, un comité que comienza 5 minutos tarde, no son 5 minutos. ¿Por qué? Porque son 10 miembros del comité, son 50 minutos. Si es casi una hora. ¿Cuánto vale una hora de tiempo? ¿No? Con todo lo difícil que es armar las agendas de comité y todo eso. O sea,
comité tiene que comenzar puntual, ¿no? Entonces, una cosa es la puntualidad del comité y otra cosa es la puntualidad de algunos miembros del comité, ¿no? Pero si el comité es a las 10, entonces comienza a las 10. Si algunos llegan tarde, ¿no? Pues llegaron tarde, ¿no? Tendrán razones, algunos podrán tener alguna urgencia, emergencia, pero el comité tiene que comenzar a las 10. Entonces, típicamente, ¿qué pasa? Comité es a las 10. Bueno, vamos a darle unos minutos a los demás que entren, unos minutos, ya están entrando. O sea, no, pues si ya es a las 10, tiene que comenzar a las 10, ¿no? Y aquí les voy a contar una historia que es real. Entonces, una vez yo llegué a una junta directiva antes de la pandemia, cuando era todo eh, presencial. Tenía que hacer una presentación sobre la economía panameña de un banco panameño y todos los celulares se los habían quitado a los miembros de la junta directiva y estaba en una mesa ahí, todo con su post-it, ¿no? De quién era el celular, con su nombre ahí, con su post-it. Entonces eso lo entendí bien. Y lo que no entendí bien en ese momento es que había una caja al centro y esa caja tenía una ranura, ¿no? Era una caja, es un acrílico, una caja de acrílico transparente y tenía una ranura y estaba totalmente vacía que estaba al centro. Yo no entendí. Luego terminé mi presentación, todo muy bien. Y cuando termino, yo no me podía quedar con la curiosidad. Yo dije, ¿eso qué es? Le dije al presidente del banco. Y me dijo, se rió. Y me dijo, bueno, esa es una caja que el que llega tarde tiene que poner $100 en esa caja. Y la caja estaba vacía. Entonces yo rápidamente inferí, aquí todos llegan temprano. Porque si alguien hubiese llegado tarde, habría por lo menos $100, ¿no? Pero también inferí, es que en algún momento llegaban tarde. ¿Por qué? Porque si no, no hubiesen puesto la caja. Si pusieron la caja, era precisamente porque habían tardanzas y había que corregir eso, ¿no? Bueno, la importancia de la puntualidad, señores. Y finalmente, el 10º criterio que yo planteo, ¿no? Para que pueda ser parte de este formulario de evaluación, es si el comité realiza seguimiento a sus acuerdos, ¿no? Porque el comité va decidiendo, pero a veces se olvida de hacer los seguimientos a esos acuerdos que va tomando, ¿no? Entonces, y mira, lo que les voy a contar es, es real. O sea, yo he participado en comités porque trabajé 18 años, sigo trabajando todavía en calificadoras de riesgo, 18 años de los 26 años de experiencia que tengo. Y una vez, un miembro del comité, esto era presencial, y el miembro del comité me saca yo estaba exponiendo sobre un caso, y me saca un expediente, que eran sus apuntes, ¿no? Entonces saca su file, se pone los lentes, me dice, Ernesto, en tal fecha, hace como 9 meses atrás, en tal fecha, tú nos dijiste, y aquí lo tengo anotado, ¿no? Y lo había anotado, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y había anotado ahí con un post-it la fecha en la que él tenía que hacer seguimiento. Entonces, a veces digamos, nos olvidamos de ese tipo y me puso en aprietos, ¿no? Pero creo que salí airoso. A veces nos olvidamos de la importancia de esos seguimientos, pero tú sabes, de esa experiencia que tuve, ¿sabes qué fue importante? Que no fue tanto la pregunta, sino ese mensaje que me dio el miembro del comité, ¿no? Me dice, o sea, para mí el mensaje fue, si tú dices algo hoy, eso queda grabado, o sea, queda anotado, yo lo anoto y yo te lo voy a preguntar 6 meses después, 12 meses después. Para mí ese fue el mensaje. Entonces eso lo hace a uno ser más cuidadoso con todo lo que prepara, con todo lo que dice, con todo lo que expresa, ¿no? Muy bien. Entonces estas son algunas ideas. Obviamente puede haber más. Si alguno de ustedes tiene más ideas, puede comentarme, me puede enviar la información. Si a alguno de ustedes no le parece alguna de estas, también me puede comentar.
Y pues vamos a terminar con el proceso, ¿no? O sea, el proceso, primero definir la modalidad. Ya hemos dicho que hay 4 modalidades. Primero tú defines, o sea, cuáles son las opciones que vamos a tener, o sea, qué es lo que vamos a hacer. Autoevaluación es lo más clásico, pero no necesariamente es lo mejor, ¿ok? Segundo, el diseño de los criterios de evaluación. Yo recomiendo que ese diseño, que es estos 10 puntos que hemos visto, estos 10 criterios, sea armado a través de dinámicas grupales de diferentes áreas, de diferentes niveles en la organización, ¿no? Para que así sea, digamos, un proyecto de todos, ¿no? Tercero, el establecimiento, ¿no? De los criterios, cómo se escoge, porque la gente puede decir, no, mira, a mí me parece que la puntualidad no es tan importante, alguien me podría decir, no, yo creo que el pensamiento crítico es sumamente importante, que eso tiene que estar de todas maneras, o sea, pero ¿quién escoge? Alguien tiene que escoger. Y la recomendación es que sea digamos, un órgano independiente, ¿no? O sea, que no sea el mismo comité, ¿no? O, digamos, puede ser un órgano independiente, o sea, alguien que no participe del proceso de evaluación, ¿no? Si es la junta directiva, entonces los miembros de la junta directiva que van a formar parte de ese comité no deberían participar, ¿no? Porque si no están como que poniendo los criterios sobre los cuales se les va a evaluar a ellos mismos, ¿no? Auditoría sí puede participar. 4, evaluación, ¿no? Es la propia evaluación, que es armar el formulario y dárselo a las personas para que puedan llenar sus opiniones o sus puntuaciones, ¿no? Y finalmente, este quinto es bien importante, que es la interpretación, porque una vez que tenemos los resultados, entonces hay que darle un tratamiento. ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿En qué el comité ha salido bien evaluado? ¿No? De repente no salió bien evaluado en puntualidad, o de repente sí, ¿no? ¿Okay? Entonces, en los puntos en los que ha salido bien evaluado el comité, no las personas individuales, sino el comité, entonces, pues se les agradece, se les felicita, eso es parte, digamos, del protocolo, ¿no? Pero en los que ha salido menos evaluado, ¿no? Tal vez pueden salir ideas de los mismos miembros del comité que pueden ver, pues si hemos salido evaluados bajos es por algo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿no? O sea, toman conciencia y les ayuda a corregir un poco. Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su participación.